Gloria a Dios. Estamos en línea. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que podemos estar ante su presencia para compartir palabra de vida, palabra de poder, palabra de sanidad, palabra que te traiga un milagro a tu vida. Así que prepárate para recibir lo que Dios va a estar hablando hoy a tu corazón. Vamos comenzando con esta canción que estamos escuchando de fondo. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa canción, qué hermoso coro, conocido en medio del ambiente evangélico, que nos habla del Cristo de poder, gloria sea al Señor, y los ángeles de Dios que acampan a nuestro lado y nos ayudan a vencer. Y es así, mis hermanos, hay batallas espirituales en estos tiempos que estamos viviendo. Le doy la bienvenida a Sebastián. Dios te bendiga, Sebastián. Hoy va a estar compartiendo el mensaje central. Amén, Dios le bendiga, pastor, y Dios le bendiga, hermanos queridos, y me estoy sonriendo porque, como siempre, en realidad, pero es una bendición poder estar después de unos días que no pudimos estar por unos problemas en la familia pastoral, tal vez de salud, que el Señor poderosamente los sanó, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y de mi parte yo no pude estar por el trabajo, así que no pudimos estar compartiendo palabra, pero me imagino que cada uno de nosotros pudimos estar leyendo en nuestros hogares palabra del Señor. Pero hoy una vez más el Señor nos da la bendición hermosa por su misericordia de poder estar compartiendo la palabra junto a todos, porque nos edificamos como pueblo de Cristo. Amén, gloria sea al Señor. Y es así. El estado de salud afecta mucho nuestra vida. Nosotros somos una unidad de tres partes, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y cuando uno se encuentra afectado, afecta al otro, porque hay tanta unidad en estas partes en las cuales estamos hechos. Cuando nuestra alma está angustiada, nuestro cuerpo se enferma muchas veces, y nuestro espíritu también le cuesta encontrar la comunión con Dios, debido a la angustia. Cuando nuestro espíritu está oprimido, nuestra alma se angustia, y también nuestro cuerpo siente la presión de la opresión, ¿verdad? Y cuando nuestro cuerpo está enfermo, también nuestra alma se entristece, y nuestro espíritu le cuesta encontrar esa comunión, debido a la enfermedad. Y les quiero decir, mis hermanos, pasamos por una etapa muy dura, muy dura. Y si no he estado predicando en las últimas reuniones, es porque debido a la tos, me costaba poder charlar con fluidez. No podía, debido a la tos, tosía continuamente. También hubo periodos de fiebre, de decaimiento, pero para la gloria de Dios estamos sanos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que pronto me darán el alta y estaremos en la casa de Dios sirviendo al Señor como Él lo desea. Debemos estar sirviéndole en este tiempo, gloria sea al Señor. Tiempos de prueba, tiempos de prueba. Pero quiero compartir con ustedes, hermanos, una experiencia que tuve en este tiempo de enfermedad, tiempo de prueba que nos tocó pasar, gloria sea al Señor. Quiero leer en el capítulo de
del Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer esta porción a partir del versículo 35 en adelante, que nos habla de Jesús calma a la tempestad. Y sí, mi hermano y mi hermana, en la vida se van a levantar tempestades. Habrá tempestades que tendremos que atravesar, habrá tormentas, habrá momentos en que nuestra barca parece que se va a hundir. ¿Sí? Es lo que nos toca, porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Podemos evitarlo, podemos hacer falsas promesas de una tranquilidad permanente en toda la vida, no, sino que es necesario, dijo el Señor, que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos a su presencia. Y a veces nos tocará pasar por la prueba de la enfermedad. Sabemos que personajes de la Biblia han tenido que atravesar por esas pruebas. Por ejemplo, Eliseo dice la palabra de Dios que él murió enfermo, se enfermó y murió, cumplió con el último mensaje que tenía que dar y murió debido a la enfermedad. Conocemos la historia de Job, tuvo que pasar un periodo de enfermedad y de pérdida familiar y pérdida económica. Fue el hombre que pasó la mayor prueba quizás, además de Jesús. Entonces conocemos que la enfermedad ataca a los siervos de Dios. Conocemos la vida del rey Ezequías, un hombre que agradó a Dios en todo, y de repente se enfermó, y Dios mismo le manda decir a través del profeta Isaías de que ordenara su casa porque iba a morir, no iba a vivir. Ezequías hizo una oración delante de Dios y le dijo: acuérdate, Señor, que he hecho delante de ti todas las cosas que a ti te agradan. Importante cuando en nuestra cuenta hay buenas obras. Pastor, la salvación es por fe, no por obras. Sí, por supuesto que la salvación es por la fe. Pero las obras, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestras obras, dice la Escritura, con nosotros siguen. Es el fruto de nuestra tarea aquí en la tierra. Debemos hacer buenas obras. El apóstol Pablo incluso dice que Dios las prepara de antemano para que nosotros nos movamos en medio de ellas. Las obras manifiestan nuestra verdadera fe, porque la fe sin obra es muerta en sí misma, dice. Y dice que Ezequías clamó a Dios de esa manera y lloró con gran lloro. Automáticamente Dios manda al profeta Isaías que se vuelva a darle una nueva palabra y a decirle: yo añado a tu vida 15 años más. Tiempos de enfermedad, tiempos de prueba, hay tiempos de milagros, hay tiempos de poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Conocemos también que el apóstol Pablo, en una oportunidad, se sintió muy enfermo debido a, según él declara en la Escritura, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Debido a tantas revelaciones que él había tenido, ese mensajero de Satanás le había sido enviado para que lo mantuviera humilde. Se cree que era una enfermedad física. Entonces, era un aguijón en la carne. Entonces él le dice al Señor: quita este aguijón de mi carne. Y dice que Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso te digo, mi hermano, cuando pases por pruebas de enfermedad, y deseo que nunca pase por enfermedades, gloria sea al Señor, pero si te tocara pasar, quiero decirte, no quiere decir que Dios te ha abandonado. No te ha abandonado el Señor. Precisamente Él está más cerca de lo que te imaginas. La Escritura dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice pasemos al otro lado, es que nos quiere llevar a un nuevo nivel. Pero cada nivel al cual el Señor nos quiere llevar no será sin primero pasar una prueba. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca en la cual iban los discípulos de Cristo, y Cristo mismo se estaba por hundir. ¿Cómo puede ser eso? Uno piensa que en el Evangelio no tienen que haber problemas. Pues eso es un error. Habrá dificultades, habrá pruebas. Y en ese momento es donde vamos a ver la mano de Dios y veremos y declararemos que tenemos un Dios que es grande para salvar, que tiene poder para hacer milagros.
puede cambiar toda situación. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice que la barca ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo le contaba a mis hermanos que en un momento en mi vida me sentí de esa manera. En un momento en estos días, cuando mi esposa estaba con una fiebre altísima, ella tosía sin parar, tenía un malestar general, y de repente me empezó a decir, esto fue una madrugada: me duele el corazón, me duele el corazón. Tenía las palpitaciones altísimas, su fiebre era altísima, su tos era continua. En un momento, mis hermanos, yo me sentía así como los discípulos que le reclamaron a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Entonces lo que hice, mis hermanos, fue clamar con todo mi corazón. Clamé con toda mi fuerza al Señor. ¿Saben qué? Vi la mano. La Escritura dice que, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra de Dios dice que al levantarse Cristo y elevar su voz contra la tormenta, la calma vino inmediatamente. Gloria sea al Señor. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué tienes poca fe, hijo mío? En ese momento, cuando clamé al Señor, la calma vino instantáneamente. Clarisa le bajó la fiebre totalmente, la tos cesó y el dolor del corazón también, y pudo dormir plácidamente toda la noche. Quiero decirte que Dios no te abandona. En medio de la prueba, Él se hará presente. Cuando el enemigo ruja tempestad en contra de tu vida, quiero decirte que Jesús se va a levantar, le va a decir: calla y enmudece. Y vas a ver la gloria de Dios. Yo lo he visto. Yo he visto la mano de Dios acompañándome en los momentos más críticos, en tiempo de enfermedad. Así que le doy gloria a Dios y te aliento, mi hermano. Aliento y te digo: Jesús nunca te va a abandonar. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. Y hasta aquí el testimonio y esta palabra que quería compartirles. Y hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Se escuchen sus voces. Natalia Largel, Dios te bendiga, Nati. Elizabeth Redou, Dios te bendiga, hermana Elizabeth. Laura Rodríguez, Dios te bendiga mucho, Laura. Víctor Valente, bendiciones, Víctor. Ricardo Tofani, mi compañero, Dios te bendiga, Ricky. Aldana Coronel, Dios te bendiga, Aldana. Pato Costa,
Dios te bendiga mucho, Patricia. Pamela Romero, bendiciones, familia. Gloria sea al Señor. Juan Pablo Lucha Alcine, gloria sea al Señor. El Señor los bendiga a todos, queridos hermanos. Gracias damos al Señor. Los bendiga a Agua Suárez, bendición, Romina Villa. Dios te bendiga mucho. Mónica Porcel, Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a Miguel Ángel Castro. Dios te bendiga, Miguelín. Bendiciones para ti y la familia. Dios bendiga a Diana Galeano. Dios bendiga también a Estefanía Díaz. Bendiciones para todas, queridas hermanas. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. Ya no hay enfermedad. Que se escuche, inúndanos de tu gloria. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Les deseamos recién nuevamente a los que se están conectando ahora. No sé, acabo de ver la sorpresa también que se sumó la pastora. Vemos lo poderoso que es el Señor, cómo Él liberta, cómo Él sana, como decía esa canción. Cuando viene la gloria del Señor, Él nos guarda de sus hijos, como dice el Salmo 91. Y me pone muy contento de verlos ahí a los pastores nuevamente. Y no sé si la pastora quería compartir algún pasaje, algún versículo o saludar. Bendiciones, después de tanto tiempo, Dios bendiga grandemente, hermosos hermanos en Cristo, los cuales oraron por nosotros, infinitamente gracias doy a Dios por ustedes y por el pueblo de Dios que es por nuestras vidas. Los amamos, mis queridos hermanos, así que estoy muy agradecida en esta tarde lluviosa, pero cuando hay lluvia hay bendición. Así que quería compartirles el Salmo 18, que dice: acción de gracias por la victoria. Amén. Después de una prueba tenemos victoria. Victoria, victoria. La victoria ya la tenemos porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Y a través de Él
tenemos la victoria, tenemos fortaleza, tenemos salud, tenemos salvación, ¿sí? Acá dice así, el Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando viene el enemigo a tu vida a querer robarte la fe, la confianza, hermano, Él está, porque Él estuvo en este tiempo, Él estuvo con su mano poderosa, guardándonos, librándonos aún de la muerte, nos guardó. Así que, mi hermano, te aliento a que sigas confiando y creyendo y buscando a este Dios poderoso, quien pronto viene, ¿sí? Que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca. Aquellos que necesitan oración, vamos a estar orando, mis queridos hermanos. Así que una alegría poder estar una vez más compartiendo un culto en línea. Así que Dios los bendiga grandemente a todos, a todos. Amén. Amén. Quería antes de, como se sumó la pastora, pasar, si hay algo que a los hijos de Dios nos gusta es adorar al Señor, y qué oportunidad para pasar una adoración más. Cuando lo adoramos con el corazón y vemos las cosas que Dios hizo en nuestra vida, yo me gozo con las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Antes de ir a esa adoración, yo sentía de decir, primero, antes que nada, quiero saludar a la hermana Aldana Coronel, que está pidiendo oración por su papá, por Miguel Coronel, que está internado, y como hijos de Dios todos nos unimos en oración y vamos a orar a interceder para que Dios haga una sanidad, haga milagros, restaure, sane y libre de cualquier enfermedad. Así que para Dios no hay nada imposible. Y hablando de la adoración, el otro día me ponía a pensar y escuchaba adoraciones que tal vez escuchaba hace unos años atrás, cuando estaba pasando por un proceso difícil en mi vida, por mucha lucha, cuando en ese momento tenía la familia que quería tener hasta cuando yo fuera viejito, decía, pero no pudo ser así. Pero escuchaba en ese momento que conocía al Señor adoraciones que hoy, volviéndolas a escuchar, no me ponían triste recordando ese momento. Y yo me ponía a pensar lo siguiente, ¿no? Haciendo una reflexión, es que cuando uno escuchaba música del mundo, y si hoy volviera a escuchar, o si no fuera cristiano y volviera a escuchar esa música del mundo, traería recuerdos, melancolía, y seguramente cambiaría y no quisiera escucharlo. Pero hoy, como hijo de Dios y escuchando esas adoraciones que en ese momento escuchaba, aunque hubiese pasado y pasé por malos momentos, y todos ustedes también, hermanos, me ponía a reflexionar que la adoración cambió mi vida. No era un pasatiempo, una adoración, una canción como para ese momento y nada más, sino que fue la adoración, mi adoración en el corazón al Señor, y así debemos hacer todos, con el corazón abierto hacia el Señor. Adorarlo en medio de la tristeza y el dolor fue lo que me sacó adelante de la depresión. Por eso hacía esa comparación de que si hubiese escuchado música del mundo me atraería recuerdo y no quisiera escuchar esa canción. Pero una adoración te cambia la vida. Una adoración hace que en el momento de tribulación, de angustia, puedas estar bien delante del Señor. Aunque estés destruido por interiormente, el Señor a través de las canciones te da la fuerza para salir adelante. Y eso quería compartir, y quería ver si podía compartir, con permiso del pastor, antes de ir al mensaje, una adoración más. Amén. Dios les bendiga. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gloria sea al Señor. Qué bendición poder adorar al Señor. Los que lo adoramos como hijo de Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad. No solamente, yo creo que al principio cuando vine al camino del Señor, lo adoraba porque me había enamorado del Señor, recién me empezaba a enamorar y era todo nuevo para mi vida. Era una bendición haber conocido al Señor y hasta el día de hoy lo es, pero en ese momento era distinto. Era también mezclado con emoción, entonces uno cuando adoraba al Señor lo adoraba un poquito también con la emoción. Pero todos venimos al camino del Señor muchas veces y creo que la mayoría venimos por tribulaciones, por golpes en nuestra vida, por pérdidas, por muchas cosas que a veces no son buenas para nosotros y a través del sufrimiento venimos al camino del Señor. Siempre lo dejamos para lo último al Señor cuando no lo conocemos. A Dios, porque hoy le podemos decir Señor, sus hijos, a Dios cuando no lo conocíamos lo dejábamos para lo último en nuestro corazón. Y es porque nuestro corazón antes era un corazón duro cuando vivíamos en el mundo.
y a todos nosotros nos salvó el Señor, nos libró del pecado. Y son palabras muy comunes de decir, pero es realidad. A veces no tomamos conocimiento, magnitud de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. La palabra del Señor que hoy quería compartir, el título del mensaje, yo me voy anotando, siempre le decía al pastor hoy varios títulos, y de ahí el Señor a veces me da palabra, me da el mensaje. Y este es un título como raro, pero no raro en realidad. Le puse como título al mensaje: Gracias, Señor. Aguárdenme en un minuto que estoy acá con la computadora, que se me fue la imagen, por lo que veo. Gloria sea al Señor. Amén. Ahí está. El título del mensaje le decía, esperemos que no se vaya la imagen, porque tengo abierto un archivo. A ver si lo puedo mantener ahí. Esto es la tecnología en vivo y en directo. El título del mensaje decía, Gracias, Señor, gracias, Padre. ¿No? ¿Qué podemos llegar a decir con esta palabra, con este título? Solamente los hijos de Dios, y yo cada día me enamoro más del Señor. Cuando uno dispone su corazón, como sin ir más lejos habla en el libro de Daniel el Señor, cuando le dice el ángel, desde que dispusiste tu corazón, ahí fueron oídas tus oraciones. Y cuando uno dispone el corazón, abre cada día más, porque a veces todavía hay que abrirlo más y más para recibir revelaciones o recibir cosas nuevas de parte del Señor, o entender la palabra del Señor. Yo les decía que me enamoro cada vez más, y creo que todos ustedes que están del otro lado también lo adoran con el corazón y se enamoran cada día más. Entonces, ¿qué mejor decirle gracias, Señor, gracias, Padre? Decirlo realmente ahora de tu casa, lo puedes decir también ahí donde estás, y decirle gracias, Señor, gracias, Padre. Si tú lo dices con el corazón y entiendes que está diciendo por un lado, gracias, Señor. No todos podemos llamar a nuestro Señor Jesús, lo podemos llamar Señor, sino el que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, como siempre enseñamos, es el que lo busca. No solamente alcanza para decirle Señor, tú eres mi Señor. Cuando lo aceptamos, hacemos esa oración de fe de Romanos 19 y listo, se acabó y listo, ya Él es nuestro Señor y somos salvos. No, como decía recién el pastor, y parte del mensaje va a estar basado en eso, no somos salvos por las obras, sino por la fe, por medio de la gracia del Señor a través de la fe. Y caminando, obviamente, que también hay que agregarlo, que es importantísimo, caminando en la santidad. Y cuando uno le dice gracias al Señor, decir, sí, tú eres mi Señor, no solamente desde que te acepté, sino que yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes mi corazón, que tú hagas tu voluntad en mi vida y que no se haga la mía, porque mi voluntad a veces puedo decidir cosas buenas y a veces no. En la carne podemos decidir muchas veces apresuradamente, podemos decidir por emociones y elegimos o decidimos mal, y toda elección tiene un resultado y una consecuencia, puede ser buena o mala, pero cuando le decimos gracias, Señor, tú eres mi Señor, entendemos que queremos realmente, si abrimos nuestro corazón a Dios y lo amamos, sí, Señor Jesús, no solamente cambiaste mi vida, sino quiero que tú hagas tu voluntad sobre mí, que es mejor que la mía. A veces queremos cosas que para nosotros están bien o son buenas, no son malas, pero tal vez no estamos preparados. Entonces cuando le decimos al Señor, Señor, porque eres mi Señor, haz tu voluntad en mi vida, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, Él nos va a hacer decidir lo mejor. Y otra cosa también es cuando también le decimos gracias, Padre. No todos pueden llamar a Dios Padre. Muchas veces los religiosos le dicen Padre, pero realmente Él es nuestro Padre cuando nosotros, y es importante predicarlo eso y enseñarlo, cuando nosotros caminamos con Él, cuando tenemos una relación y ya dejamos y entendimos que no es una religión Cristo, que Cristo es real y es más real que nosotros, que Dios es espíritu y que Dios vino a salvarnos. No había pecado en algún momento, como siempre decimos, pero en un abrir y cerrar de ojos, diría yo, en un momento Adán y Eva pecaron y de ahí hasta hoy está el pecado. Entonces Dios diseñó un plan perfecto, envió a su Hijo a morir por nosotros. Otra cosa es que muchos no entienden y no toman magnitud, y estoy hablando de que ni más ni menos de que muchas veces no lo entiende tampoco el pueblo de Cristo, porque el pueblo de Cristo muchas veces no es literalmente el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo es el que puede decir soy cristiano, sí, pero también intento cada día ser hacedor de la palabra. Si yo hoy les preguntara, gloria sea al Señor, ¿cuántos son cristianos? Yo levanto la mano y seguramente ustedes también.
Pero si yo les preguntara, ¿cuántos son hacedores de la palabra? Creo que muchos no levantaríamos la mano porque no somos hacedores de la palabra, muchos del pueblo de Dios. Otros intentan, y sabemos que no somos perfectos, pero intentamos con el corazón, darle nuestro corazón, rendirnos cada día al Señor. Y es literal que a veces nos vamos a equivocar, porque está escrito en su palabra. ¿Y cómo está escrito? Porque creo que siempre me olvido en qué pasaje, pero en Filipenses el Señor nos dice que el Señor, el que comenzó la buena obra, nos irá perfeccionando hasta el día de su venida. A veces vamos a trastabillar, nos vamos a caer y nos vamos a volver a levantar. Pero eso depende de nuestro corazón. El pasaje que quiero compartir antes de empezar dice Jeremías 29:13, y me buscaréis, dice el Señor. No lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo Dios. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Y cómo lo vamos a hallar el Señor? Porque lo buscamos primeramente. Y hay gente, pueblo de Dios, que le decía recién que nos llamamos cristianos, pero no estamos buscando de Dios como tenemos que buscar. Y esto que son los últimos tiempos, y hablaba con el pastor, no sabemos cuánto tiempo falta para la venida del Señor, pero podría venir en este mismo momento. O tal vez no sea hoy el día de la venida del Señor, pero podría hoy terminar el ciclo de mi vida. Y cómo estoy listo, si yo estoy preparado o no para irme con el Señor. Entonces es importante buscar, dice, me buscaréis y me hallaréis. Una vez que lo buscamos al Señor, si lo buscamos y lo buscamos, lo vamos a hallar. Él es espíritu y por eso el mundo no entiende lo que es ser un hijo de Dios. Piensan que Dios es una religión, que es algo ficticio, que es una historia y que no se lo puede ver a Dios, que no existe Dios, piensan ellos. Cuando no saben lo que se están perdiendo, que es la salvación, que es la bendición también acá en la tierra. Me buscaréis y me hallaréis porque, dice, me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Qué importante, siempre estoy haciendo foco en eso últimamente, que la clave de todo, una de las cosas principales es disponer un corazón para Dios. Por eso el mundo no cree en Dios, o muchos dicen, si a vos te hace bien, o bueno, hoy el otro día hablaba con un compañero de trabajo y que muchas veces le predico. Y él me decía, bueno, ahora estoy pasando por muchas cosas, que entre que este trabajo y que tengo otro, y que tengo problemas acá y allá, ya el año que viene por ahí. Él pensaba que yo le estaba invitando solamente a ir a la iglesia. Ir a la iglesia es algo que nos hace bien, que nos unimos como hermanos ahí también para adorar al Señor, para recibir palabra, para ser libres de cualquier opresión que cualquiera esté pasando. Ahí también hay sanidad, es unirse como hermanos. Pero él entendía que es algo de sentirse bien y nada más. No estaba pensando y no entiende, no tiene magnitud de lo que se está perdiendo, que es la salvación del alma. Él piensa y dice, bueno, el año que viene me haré un tiempo para ir a la iglesia. Si es que no me lo decía para dejarme conforme a mí, porque le predico muchas veces ya. Y la gente no entiende, la gente se está perdiendo. El otro día escuchaba una estadística, no recuerdo dónde la escuché, y decía, no sé si es verdad, pero yo puedo llegar a ser, que el 15% en el planeta, solamente hay un 15% de cristianos. Imagínense. 15% solamente de 8.000 millones de personas aproximadamente en el planeta, 15% solamente son cristianos. O se dicen llamar cristianos, ¿no? El que hace la estadística de afuera dice, no, un 15% se profesan ser cristianos. Quiere decir que en el mundo si hay 8.000 millones de personas aproximadamente, imagínense por cuánta gente hay que orar, cuánta gente hay que seguirle predicando porque son los últimos tiempos y el Señor Jesús viene y hay que predicarle la palabra para que se arrepientan, para que, así como hizo Juan el Bautista, como hizo Noé en su época, hay un 85% que no es cristiano, que pueden ser ateos, que pueden ser religiosos, pero nosotros el Señor nos dio el libre albedrío y tenemos nuestra verdad según nuestra mente. Somos pensantes, obviamente que nuestra mente no es como la mente de Dios, nuestra mente es limitada. Y todos nosotros, incluso como cristianos, entendemos que tenemos una verdad. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Cristo es la verdad. Y Cristo se nos ha manifestado en nuestras vidas y Cristo nos ha transformado y ese es el único camino, enseña el Señor. Pero otros piensan que la verdad es disfrutar de este mundo, de sus vanidades, de tener una familia, de hacer prácticas que a Dios no le agrada, como prácticas o rituales, ¿no? Hay muchas que están de moda hoy y piensan que están bien porque los hace sentir bien.
y no saben que se están condenando, porque son ciegos que lamentablemente son ciegos espirituales, y personas que están ciegos espiritualmente son a las que hay que predicarles también, porque muchos de ellos están muriendo segundo a segundo, y si no conocen, no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, no pueden ser salvos. Muchos nos tratan a nosotros, hermanos, y le ha pasado a ustedes como religiosos, como fanáticos. El otro día volví a hablar con otro amigo, con un conocido que viene a veces a donde yo trabajo, y le decía eso, que nos tratan como fanáticos, como religiosos, y yo me la paso hablando de Dios por lo que hizo en mi vida, no como si fuera un político, un militante de un partido político, no. Dios cambió mi vida, y yo quiero darle a esa persona el tesoro que Dios me dio a mí, que es la salvación, pero he entendido que todo se trata muchas veces principalmente del corazón. Esa gente tiene un corazón endurecido. Si lo vamos a ver en la época de Noé, dice que, miren lo maravilloso que Dios, que Noé podía haber construido, me pongo a pensar ahora, antes del arca, en muy poco tiempo, pero sin embargo tardó 120 años. 120 años que el pueblo que vivía por ahí alrededor, ese mundo incrédulo, que se casaba, dice, se daba en casamiento, hacía sus cosas, vivían sus deleites carnales, no aceptaba lo que decía Noé, que estaba construyendo un arca porque Dios le había mandado, porque iba a haber un diluvio en medio del desierto. Era una imaginación, algo como de locos pensar eso, que en el medio del desierto iba a haber un diluvio, que en el medio del desierto estaban construyendo un arca. Sin embargo, Dios dio un plazo de 120 años y su palabra no falló. Llegó el diluvio y dice la palabra del Señor que Él envió, que Él mismo cerró la puerta del arca para que nadie subiese, porque la única persona que Él halló gracia, que lo vio justo, fue en Noé, en su esposa, en sus hijos y en la esposa de sus hijos. Fueron los únicos que fueron salvos. Entonces qué importante ver eso, que el mundo, ahí esas personas que vivían alrededor de Él estaban ciegos, se burlaban de Él, y hoy, año 2021, podemos ver que pasa lo mismo. Muchos de cuando le vamos a predicar la palabra, a veces pareciera que no. Amén, amén. A ver, vemos si estamos conectados de nuevo. Dios les bendiga, hermanos. Se había cortado un problema de la internet, así tengamos, como decía recién, no sé si llegaron a escuchar, la mejor internet del mundo puede fallar porque es un invento humano. Amén. A ver si el pastor me puede decir si estamos ya en línea, si se ve por el Facebook. ¿Estamos en línea? Sí, estamos en línea, Sebastián. Amén, gloria al Señor. Bien. Bueno, les estaba diciendo acerca de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, del cambio que ha hecho, y hablaba recién de la incredulidad de la gente, de la ceguera que tiene la gente, y yo puedo decir que era uno de esos. Y la palabra del Señor que quería compartir está en Efesios capítulo 2, y el libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo, y la reseña en esta Biblia de estudio que tengo, la explicación de este comienzo de este pasaje, dice que somos salvos por gracia, dice el título, y dice no solo los gentiles, es decir, los que viven hoy en el mundo, ¿no?, bajo el pecado, están dominados por el poder del mal, sino que todas las personas están perdidas. Todos estábamos, hoy como hijos de Dios ya no, gracias a Dios, pero todos en algún momento estábamos perdidos, pero por la gran misericordia de Dios somos salvos. Pablo repite esta verdad importante, somos salvos por la gracia de Dios. No se cansa, decía el apóstol Pablo, de repetirlo. Y la palabra del Señor nos va a enseñar eso, y dice así. El apóstol Pablo hablándole al pueblo de Éfeso. Siempre vale la pena aclarar lo que es un pueblo cristiano, y lo vamos a ver acá, que mismo en la palabra lo podemos detectar, que era un pueblo cristiano. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo. El Señor dio vida a todos nosotros hoy en día también, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Todos en algún momento, cuando leía esta palabra hoy a la tarde, me hacía entender, y ya lo había entendido en realidad, pero qué bueno refrescar esta palabra, que todos en algún momento estábamos
en delitos y pecados. Todos estábamos viviendo bajo el poder del enemigo, que es el enemigo el que está dominando el mundo hoy. Por eso están ciegas las personas hablando espiritualmente y tienen dureza en su corazón, y lo que el diablo hace es servirles en bandeja, como digo siempre, deleites para la carne, no solamente en las tentaciones, sino servirle en bandeja por ir riquezas, tener un montón de cosas para que no tengan lugar en su corazón. Por eso recién hablábamos, antes que se cortara el mensaje, que es importante buscar de Dios para poder hallarle, y eso lo podemos lograr si lo hacemos de todo nuestro corazón, y hacerlo de todo nuestro corazón implica rendir nuestro corazón al Señor. Él les dio vida, dice Pablo, a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, y habla acá en tiempo pasado, porque cuando uno viene a Cristo, dice la palabra del Señor, que somos nuevas criaturas. Ya no andamos en los deseos de la carne. Lamentablemente, y lo dijo, y es verdad también, un pastor muy reconocido mundialmente de Estados Unidos, al pastor más ungido tiene que luchar hasta el día que muere en su carne para que no florezca los deseos de la carne. Debemos luchar para hacer morir cada día más esos malos pensamientos que el enemigo manda, los deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en el mundo. Y acá le dice en tiempo pasado, en los cuales anduvisteis, le decía al pueblo, en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Qué importante ver este versículo cuando habla, y es real, cuando este pueblo y nosotros antes seguíamos la corriente del mundo, cuando nos enseñaban que tener intimidad con una persona, cuando la conocíamos, teníamos que probar y teníamos que hacer cosas y probar, y que no estaba mal, porque normalmente eso es lo normal en el mundo, que una persona se inicie en intimidad con otra, hablando, el que tenga oídos para ir que oiga, dice la palabra del Señor. Pero es normal que hoy uno pruebe tener una novia, pruebe tener otra, o vaya y haga distintas cosas que a Dios no le agradan, porque la mayoría del mundo lo hace. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy dentro del pueblo de Dios, ahí estamos hablando de un pueblo que no es el pueblo de Dios, que hace todo y le parece que todo lo que hace está bien, que es su verdad y que parece que está bien, pero también hay pueblo de Dios que sigue haciendo o nunca se enamoró en realidad de Dios y no quiso sujetarse a lo que Dios estableció, y por eso perece por falta de conocimiento, porque no quiere hacer y sigue haciendo cosas que todavía son del mundo. Están con un pie dentro del cristianismo, de ser santos cada día, pero por otro lado no sueltan cosas que hacían o siguen haciendo cuando estaban en el mundo. Por eso dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay un pasaje que quería compartir que está en Isaías 5:20, dice, ay de lo que a lo malo, me gusta mucho este pasaje, ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla hacen la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto se aplica generalmente a las personas, aquellas personas que rechazan la gracia de Dios, que no quieren ser salvos, que no les interesa y no saben lo que es perder la salvación, que les interesa más vivir en los deleites del mundo y hacer prácticas o rituales, como decía recién, gloria sea al Señor, y que parece que eso, como les funciona, y por ahí corporalmente o mentalmente o espiritualmente hablando les hace bien, piensan que viene de Dios y está bien, y no todo viene de Dios. La palabra enseña que Satanás, el diablo, se disfraza, no sé si la palabra correcta era como ángel de luz o haz de luz, siempre digo también como haz de luz, y puede hacer muchas cosas para servirle en bandeja al ser humano y que caiga en pecado, pensando en que lo que está haciendo está bien. Entonces muchos dicen que lo bueno es malo y muchos dicen que lo malo es bueno. Cada uno sabemos, y eso es así como hijo de Dios o como aquella persona que no cree en Dios, piensa que lo que está haciendo está bien. Sea un partido político, sea una religión, sea no creer en nada, piensa siempre que lo que está haciendo en su mente está bien, y no es así. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dentro del pueblo de Dios y ese pueblo que no es todavía pueblo de Dios, pero vive en este planeta y necesitan ser predicados porque no están conduciéndose en un buen camino. Y esas son las personas, como decía acá el apóstol Pablo, que siguen la corriente de este mundo. Yo era uno de los que la seguía
Y un día el Señor tocó mi corazón, como lo tocó con ustedes, y fueron abiertos mis ojos. Y siempre comparto, digo, ¿por qué? Repito siempre lo mismo, no conocía antes al Señor. Pero bueno, lo más importante de todo es haberlo conocido, haberle hoy poder decir soy un hijo de Dios, hoy decirle gracias Padre, como dice ese mensaje recién el título, gracias Señor, hoy te puedo llamar Abba Padre, hoy te puedo llamar Señor, hoy te puedo llamar Padre, porque a pesar de mis errores, de ser imperfecto, como todos, abro mi corazón y lo rindo a ti para cada día, para tratar de vivir como a ti te agrada en la santidad. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire está esa gente, la que sigue la corriente del mundo. El espíritu, y habla de espíritu en minúscula, el espíritu de la potestad del aire, ahora que opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo. Y qué bueno, vuelvo a hablar en pasado, pero qué bueno de diferenciar que acá está hablando de él mismo. Él se está incluyendo en este mensaje. En otro tiempo, dice, todos nosotros vivíamos bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y quería destacar acá que dice, haciendo en otro tiempo, teniendo deseos de la carne. Es decir, que podíamos hablar recién y entendíamos que deseo de la carne, si lo dejamos florecer, van a resurgir. Por eso debemos cada día hacer morir esos deseos de la carne. Porque después de los deseos de la carne, el apóstol Pablo, sabiamente por la palabra del Señor, dice, haciendo. Es decir, que luego de querer desear y desear nuestro corazón, si no somos fuertes, vamos a querer hacer que llegar a concretar el deseo de la carne, la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, que cosa importante entender que nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es donde, por más que seamos hijos de Dios cristianos, día a día el diablo nos va a querer atacar, nos va a querer mandar, y nos manda de por sí pensamientos para sentirnos mal, pensamientos sucios, y nosotros no lo estamos pensando. Tal vez el que lo está pensando y le manda pensamientos sucios es obviamente porque está siendo partícipe de eso. Pero aunque luchamos cada día y sabemos que el enemigo va a hacer eso, aunque caminemos recto delante de Dios, nos va a poner mentiras en nuestra mente, nos va a poner pensamiento de lo que vivíamos en el pasado, para que tengamos una batalla y no podamos seguir adelante. Pensamientos. Y éramos por naturaleza, esa es la naturaleza pecaminosa que teníamos antes, hijos de la ira. Lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo hoy vive en el pecado, hijos de la ira. Pero Dios, qué tremendo este versículo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Él es un Dios de misericordia, nos dice la palabra, por su gran amor que nos amó. Yo antes decía misericordia, Dios tiene misericordia, gracias a Dios, pero hoy puedo entender cada día más, al pasar tiempo con Él, realmente lo que es la misericordia de Dios. Que si no me hubiese librado a mí de lo que hacía antes, por su misericordia y por su gran amor, como dice acá, hoy seguramente tal vez estaría muerto, tal vez estaría perdido, sumergido en el pecado, haciendo malas elecciones. Sin embargo, como dice acá el apóstol Pablo, Dios es rico en misericordia. Y Dios ama a todos, no ama el pecado, pero por eso ama a todos y envió a su Hijo a morir por todos. Pero no todos quieren recibir a Cristo, no todos quieren darle su vida al Señor. No tienen magnitud, como decía recién, de lo que es tener vida eterna. Y no tienen magnitud tampoco de lo que es estar condenándose cuando mueran para perderse eternamente. Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Aún, dice, en ese momento, aunque estábamos todavía, podemos ver sumergidos en el pecado, dice, aún estando nosotros muertos, porque la paga del pecado, recuerden que dice Romanos, es muerte. Nosotros estábamos muertos en pecados. Y ahí en ese mismo instante el Señor tocó nuestro corazón en medio de la inmundicia que estábamos viviendo. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso ahí viene ese famoso pasaje que dice, por gracia sois salvos. La gracia de Dios es un favor que no merecíamos. Sin embargo, Dios diseñó un plan perfecto. Aunque Satanás se quiso meter y condenar a todas las almas, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y el plan perfecto de Dios no falló. Solamente que está en nosotros en venir con un corazón rendido delante de Dios y poder obtener esa vida eterna por medio de la gracia, de ese favor, como se dice, inmerecido. Y juntamente con Él
con el Señor Jesús, dice que nos resucitó, porque nos hablaba recién de que estábamos muertos. La semana pasada compartía en Apocalipsis 3, lo tengo acá, lo voy a compartir rápido. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 3, versículo 1, una de las partes dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas veces, como incluido el pueblo cristiano, tenemos que analizarnos y ver en nuestro corazón si realmente estamos vivos espiritualmente, porque con llamarnos cristianos, con llamarnos yo soy maestro de la palabra, aquella persona el Señor lo llamó para pastor, otro evangelista o tal vez una oveja que nomás va y se congrega y busca de Dios a su manera, pero no es la correcta. Realmente tal vez no estamos vivos espiritualmente. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo puedo predicar la palabra, como lo vengo haciendo para la gloria del Señor, y no voy a ser salvo, como vamos a leer más adelante en este pasaje, por las obras. Aquel día vendrán muchos y me dirán Señor, llamándolo Señor, cuando no lo hicieron Señor de su vida. Y le van a decir: conocemos ese pasaje, pero yo fui pastor, tú me llamaste a ser pastor, yo liberaba a los endemoniados en tu nombre, yo sanaba, a mí me llamaste para ser maestro, a otros evangelistas. Pero no somos salvos por las obras, somos salvos por medio de la santidad, por medio de esa salvación a través de la gracia, por medio de la fe, viviendo en santidad. Por eso este mensaje nos ayuda a reflexionar y buscar en nuestro corazón si estamos bien delante del Señor. Yo conozco tus obras de que estás vivo, pero de que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y después dice: sé vigilante, lo compartíamos el otro día, sé vigilante, y vale la pena repetir, no son palabras repetidas, entender que debemos ser vigilantes, estar despiertos y afirmar las otras cosas que están para morir. Todavía tenemos cosas buenas delante del Señor, cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Dice: afirmémosla, busquemos más del rostro del Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y no le está hablando, como decía la otra vez cuando lo compartía este pasaje, no le está hablando al mundo, le está hablando al pueblo cristiano, le está hablando a una iglesia. Y eso es lo que debemos meditar nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó, volviendo a Efesios 2, 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Qué privilegio! Que antes estábamos perdidos, hundidos en el pecado, vivíamos en el mundo y pensando que hacíamos las cosas bien, y no solamente nos dio vida eterna, sino nos dio el privilegio de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No está hablando de los ángeles, que sería un privilegio también, sino que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia. Los siglos venideros es en la vida eterna, está hablando, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, ese es el plan de Dios, son los siguientes pasos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice y aclara el apóstol Pablo: y esto no es un don de ustedes, cristianos, no es un don de ustedes, es un don de Dios, el haber puesto que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso recién decía que por más que me la pase predicando, muchos pueden ser salvos, pero si yo no guardo mi santidad, no me habrá servido predicar la palabra a mí, porque no me salvan las obras, sino mi santidad por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Si hay algo que aprendí en este último tiempo, hermanos, no sé si a ustedes les pasó, es a darle en todo gloria al Señor. En medio de la enfermedad, en lo que recibo, en las bendiciones, en toda mi vida está el Señor alrededor mío. Por eso hablo y hablo y hablo del Señor, porque Él cambió mi vida, cambió mi lamento en baile. Él me dio salvación, me libró de muchas enfermedades. Amén. No por obras, a Él hay que darle la gloria, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que esto nos enseña también que como hijos de Dios, si tenemos al Espíritu Santo y somos hijos de Dios, vamos a dar frutos. Y los frutos del Espíritu Santo son buenos, y son para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en esas obras. Amén. Y hasta ahí el mensaje que quería compartir. Una enseñanza de valorar. La semana pasada hablaba acerca de la ingratitud que hay en el pueblo de Dios hacia Dios, porque no valoran lo que tienen. Y la ingratitud obviamente de esas personas que hoy no recibieron todavía a Cristo y que deben recibir a Cristo, y son ingratos porque no conocen lo que se están perdiendo.
La palabra del Señor también nos enseña, y quería recordarlo, nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes, amén, que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. De las 5 vírgenes prudentes enseña la parábola del Señor Jesús que esas vírgenes tenían 2 cosas, y esas son las 2 cosas que nosotros debemos tener. Una lámpara, que podemos llegar a entenderlo como que tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor, tenemos la salvación, pero también en esa lámpara es necesaria que para que esté encendida es necesario el aceite. Sin aceite la lámpara no se va a encender, y si se acaba el aceite y lo tenías, esa lámpara se va a apagar. Eso va a hacer que te apartes, como siempre enseñamos, y empieces a trastabillar y empieces a andar en pecado y desagradando a Dios. Y las 5 vírgenes insensatas pensaban que tenían todo, solamente tenían una sola cosa, tenían solamente las lámparas. Muchos hoy dentro del pueblo de Dios, y eso le toca entenderlo al pueblo de Dios, tienen esas lámparas, tienen el conocimiento, muchos conocieron lo que es la gracia de Dios, pero no prevalecieron, no aguantaron, no buscaron de Dios, no amaron a Dios con todo su corazón. Se apagó ese amor por Dios, dejaron de buscar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y se quedaron solamente con la lámpara, con la enseñanza, con lo que alguna vez recibieron. Sin embargo, es necesario y podemos ver que en esa parábola esas 5 vírgenes insensatas descuidaron lo que tenían, no tenían aceite, solamente la lámpara, y dice que un día el novio llegó y las encontró y cabecearon, estaban todas durmiendo, pero solamente las que cuando llegó el novio que pudieron entrar a las bodas fueron las 5 vírgenes prudentes, las que estaban preparadas. La palabra del Señor dice, no sé si lo tenía por acá que no se me pierda, dice, porque vosotros, esto está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Nos está hablando otra vez el apóstol Pablo en esta carta a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros, si andamos en luz, no estamos en tinieblas. Si estamos llenos del Espíritu Santo, dice que no nos va a poder sorprender el Señor Jesús aquel día. Vamos a estar preparados. Es como querer viajar en avión y estar preparado para irse de vacaciones, y debemos tener las maletas listas, porque no sea cosa que cuando subamos al avión y el pasaje a mano, perdamos algo y tengamos que volver, o nos tengamos que quedar porque no tenemos el pasaje. Es necesario estar velando en todo tiempo. Recién lo veíamos en Apocalipsis. Así que, hermanos, espero que este mensaje, como siempre comparto, anhelo en mi corazón, no solamente para mí, sino para ustedes, haya recordado que debemos vivir en santidad, que les haya recordado lo que es la gracia de Dios, que Dios sigue trabajando en nosotros, que Dios sigue trabajando en aquellos que aún no se convirtieron, que Dios nos descansa, que se acortan los tiempos, que pasan un montón de cosas hoy en día y son señales de que ya viene Jesús, nuestro Señor, por nosotros, por su iglesia. Y recordemos que debe ser una iglesia con ropas lavadas. Amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y llenemos nuestras lámparas con el aceite. Llenemos, no solamente tengamos la palabra en nuestro corazón, sino seamos hacedores. Busquemos cada día de conocer más al Espíritu Santo, que va a ser el que nos va a seguir transformando hasta el día de la venida del Señor. Amén. No sé si el pastor quería compartir algo más. Dios le bendiga. Amén, gloria sea al Señor. Quería saludar a algunos que se estuvieron conectando también. Amén. Donela Jazmín Bernardotti, Dios te bendiga. A Alba Marina Romano, bendiciones, Alba. Y también a Sabrina Laneve. Dios te bendiga mucho, Sabri. Así que, bueno, gloria sea al Señor. ¿Quién más? Tenemos a Claudio Ruarte, Dios te bendiga. A Cecilia Porcel y a Antonella Ortega. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Maravilloso mensaje que nos ha hablado el Señor a través del hermano Sebastián. El Señor haga que en nuestro corazón atesoremos esta palabra. Amén. Esta palabra no debe esfumarse de nuestra vida, sino que debe arraigarse, gloria sea al Señor. Toda palabra de Dios nos edifica, nos transforma, nos fortalece, nos renueva la mente para poder crecer en este maravilloso camino. Así que Dios te bendiga, Seba, por esta palabra, y Amén. nos vamos a estar despidiendo, vamos a estar alabando al Señor. No sé si querés agregar algo más, Sebastián.
No, yo vengo siempre predicando sobre lo que el Señor hace sentir en mi corazón y realmente nos damos cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor sigue llamando. No solamente para que su pueblo se corrija y estemos bien delante del Señor, porque cuando Él venga, el que no esté preparado se queda. Y sigue llamando a aquellas personas que muchas veces se burlan y rechazan el mensaje de la salvación. Así que eso quería compartir, que Dios por su misericordia, como dijo recién el apóstol Pablo, por su misericordia y por su gran amor nos salvó. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, predicar la palabra para que mucha gente más sea salva. Recuerden lo que decía al principio, que hay un 85%, según esa estadística, que todavía no conoce a Cristo. Se le ha predicado, pero no rechazaron, o se burlaron, o dicen no es el momento, pero están en peligro constante. Así que por eso es que siento de predicar este mensaje y los mensajes que vengo compartiendo para la gloria del Señor. En gloria sea el Señor. Dios te bendiga, Sebastián. Nos vamos despidiendo. Amén. Para la próxima reunión en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Sebastián, con una alabanza. Amén. Gloria sea al Derrama de tu Señor. aceite, ese aceite fresco que necesita nuestra alma, que necesita nuestro ser. Aleluya, precioso Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Dios bendiga a Aquino Laura, que nos ama. Dios te bendiga, Para Laura. proclamar las buenas nuevas, Señor. Aleluya. Escúchanos, oh Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed, así es, saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Así es, Señor, de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Así es, Señor. Oh Dios, bendito. Quiero más de tu aceite fresco. Dios bendiga al hermano Claudio Sánchez. Bendiciones, Claudito. Hasta que el mundo te haga piso, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por esta reunión que nos has permitido transmitir en ella. Te pido que tu bendición, tu gloria, tu unción y tu gracia, Señor, descienda sobre cada uno de los hermanos que se conectaron en línea. Señor, gracias te damos, alabamos y bendecimos tu nombre y despedimos esta reunión. Hasta la próxima, en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos.